Entonces comenzamos con la P1 y creo que sería bueno entonces leerla. Y dice que tenemos que considerar un cable que es incapaz de doblarse debido a las acciones de la fuerza de Lorentz. Eso nos está diciendo entonces que este cable, en la medida que tenga corrientes, uno diría, ok, produce campos magnéticos, pero el mismo cable como que podría interactuar consigo mismo. Y esos fenómenos entonces podrían causar fuerzas de repulsión o fuerzas que puedan hacerlo torcerse, pero en este caso no es así. No es así, y nos dice entonces, ok, de acuerdo a la imagen, una sección circular de radio R, que sería esta que ustedes pueden ver acá, ¿sí? Que es de radio circular R mayúscula con respecto a su centro, se forma doblando este cable infinito, que sería el cable que ustedes pueden ver acá abajo, ¿sí? Nos piden determinar el valor de L, que sería entonces desde donde yo comienzo a doblar mi cable, tal que el campo magnético en el centro se anule, tal que el campo magnético acá sea nulo. Y, y nada, este problema entonces un poquito introductorio a lo que uno diría de magnetostática, eh, porque incluye todo, uno diría entre todo lo bueno y todo lo malo de física, porque, porque entre que tenemos que aproximar, tenemos que usar ley de Ampere y Biot-Savart, y más encima, entonces, superposición de campos. ¿A qué me refiero con eso? Ok, nosotros aparentemente tenemos esta estructura media rara que es como un cable que doblamos, hicimos una circunferencia, tomamos ciertas distancias que nos están definiendo. Y lo importante entonces es que nosotros tenemos que buscar la configuración tal que el campo acá en el origen se anule. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos eso? Eh, entonces, nosotros podemos pensar esto como dos sistemas distintos. Podemos pensarlo como un único cable y además como una circunferencia. ¿Sí? Si esas dos cosas nosotros vemos las contribuciones de campo que cada uno generaría, nosotros podríamos contar entonces o calcular cuánto valdría el campo justamente en el origen, sumando ambas contribuciones, lo cual uno diría entonces que sería principio de superposición. Y, y lo interesante entonces sería que vamos a llegar a una ecuación la cual tenemos que anular, porque sería el campo entonces en el origen, y vamos a tener que decir que es cero, y después con eso entonces podemos sacar conclusiones interesantes. Eh, ok, entonces la primera idea, como dijimos, era tomar dos figuras que conocemos, entonces para eso podemos decir que eso en verdad nunca fue, nosotros tomamos este cable y en verdad es como un cable largo y encima yo le pongo una circunferencia, es prácticamente lo mismo. Eh, entonces como que prácticamente estamos diciendo que esto lo vamos a modelar como un cable recto, ¿sí? Un cable recto, y que es muy largo el cable recto infinito, y una circunferencia. ¿Sí? Vamos a decir, el campo de todo este sistema corresponde a la contribución de eh, dos subsistemas distintos. Eh, y para eso entonces nos estaban diciendo que calculemos el campo a esta distancia L, tal que esta circunferencia tenga un radio R. ¿Sí? Quizás ese dibujo queda un poco más horrible, por eso lo hice acá a la derecha como en estas cosas del tablet. Eh, esta sería un R, y acá esta distancia acá entonces sería un L. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es calcular esas dos contribuciones del campo en los puntos que están marcados, es decir, en este punto de acá y en este punto de acá. ¿Sí? Luego vamos a tener que sumar esos dos campos, vamos a tener que poner estas dos figuras encima y sumar los dos campos que producen entonces las corrientes. Y ahora siempre es bueno para tener una suerte de intuición de lo que está ocurriendo, dibujar los campos. eh, y para eso entonces vamos a decir, ok, perdón, dibujar las corrientes. Entonces vamos a decir que la corriente viene por acá, va a bajar, ¿sí? Va a seguir por este lado y va a terminar saliendo. ¿Sí? Entonces es razonable decir que este cable siempre tuvo una corriente que iba en este sentido, y la circunferencia siempre tuvo una corriente que iba en este sentido. Entonces les pregunto a ustedes si es que hasta ahora hay alguna consulta con lo que hemos dicho hasta ahora. Quédate Yo tranquilo. tengo. Yo iba a preguntar si lo que está encerrado en el circulito azul, como esa separación, afecta al cálculo.
Ya, eso, lo que les decía es que eso en verdad es una contribución muy pequeña. Nosotros siempre podemos tomar este cable y como doblarlo muy finito y que sería algo casi despreciable. Y que nosotros vamos a decir es despreciable. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Como que siempre yo Sí, voy a poder doblarlo tal que esa cosita quede como muy pequeña. ¿Sí? Como ahí si hacemos un zoom va a estar ahí como, va a estar, pero en verdad da lo mismo. ¿Alguien más estaba preguntando algo por vos también? Sí, era yo, era la misma duda. Gracias. Ok. Em, vale, entonces alguien estaba preguntando quién era L. Ok, podemos definir de nuevo las variables. Quizá mirando este dibujo que puede ser más claro. Nosotros teníamos entonces este sistema que lo estábamos dividiendo en un cable recto así y una circunferencia de esta forma. Y el cable L, o sea, perdón, la distancia L, entonces sería esta distancia a la cual nosotros queremos calcular el campo magnético. ¿Sí? Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular las contribuciones de ambos sistemas por separado. eh, Perdón, de ambos subsistemas por separado. Y, ok, vamos a escribir entonces 1 y 2, porque tenemos dos contribuciones distintas. ¿Sí? Entonces, la primera contribución va a ser la contribución del cable. Entonces, porque yo les decía que esta auxiliar puede que incluya como muchos conceptos básicos, y es por esto. Nosotros sabemos calcular campos magnéticos en un cable infinito, pero siempre es bueno practicarlo, siempre es bueno saber cómo calcular esto. Eh, entonces, para eso lo que uno tiene que asumir es que cuando tenemos todo un sistema infinito, no tenemos condiciones de borde. Como no tenemos condiciones de borde, nuestro campo magnético, entonces nosotros podríamos decir que lo podemos calcular con regla a la mano derecha y decir de inmediato qué simetría va a tener. ¿A qué me refiero con eso? Eh, si nosotros dibujamos la corriente, eh, y aquí espero no embarrarla porque el semestre pasado, haciendo un auxiliar, la embarré como haciendo regla de la mano derecha y no se entendió nada porque en Zoom creo que la imagen sale al revés. Entonces, espero que no ocurra. Y, pero lo que quiero que piensen es que ustedes van a hacer que su dedo gordo siga la corriente, ¿sí? Y la palma va a ir encerrando entonces al dedo gordo. Y finalmente el campo magnético entonces va a seguir las líneas que serían sus dedos. ¿Sí? Entonces, no sé si se logra ver por la cámara, pero la idea sería que el campo magnético sería algo de esta forma. ¿Sí? Espero que la imagen no haya salido invertida. Por favor, confírmenme que no fue así y que se logra entender para dónde va el campo magnético. ¿Sí? Ok. Ya, parece que a todo el mundo le quedó claro. Me alegro. Eh, ok, entonces lo que le estaba comentando es que el campo magnético entonces va a ir rodeando y como uno entonces tiene un cable, resulta natural utilizar coordenadas cilíndricas. Eh, ¿Por qué cilíndricas? Porque dado la simetría, y aquí uno tiene que empezar a hacerse preguntas. Entonces ya dijimos que el campo va a empezar a hacer estas como circunferencias y las líneas de campo magnético se tienen que cerrar. Entonces, ok, va a partir en un punto, va a cerrarse en la medida que da una vuelta. Diré a uno un loop a través de, entonces, de una circunferencia que sigue, o que mejor dicho, rodea este cable, ¿sí? Esa sería la idea que ustedes tienen que tomar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Les pregunto, por simetría, si el sistema es infinito, entonces el campo magnético en ese loop y en este loop tendría, debería diferenciarse, debería ser distinto. Si el sistema es infinito, es decir, yo soy incapaz de hacer una distinción entre el campo magnético acá y al otro lado, ¿sí? Siempre que estoy en el mismo loop, siempre que el loop yo lo puedo hacer como lo puedo mover en el eje, es literalmente lo mismo, ¿sí? No puedo distinguir en qué parte del cable estoy, el cable infinito. ¿Se entiende eso?
quiero que me confirmen que se logra entender la simetría del problema. Como que no importa en qué altura yo estoy del cable, el cable siempre va a ser infinito para todos lados. O sea, bueno, en verdad para los dos lados que, en el que es infinito. Pero esa es la noción, que yo nunca voy a saber realmente en qué parte estoy parado del cable. Entonces, como yo no tengo esa información, uno dice, ok, hay una simetría. En verdad el concepto de simetría es un poquito más profundo, pero en términos de electromagnetismo está bien hasta ahí. Entonces, lo importante es que, okay, yo no puedo priorizar una altura, y asimismo, yo puedo decir que en la medida que yo gire en este cable, es decir, yo me ubico en este cilindro, o bueno, en esta circunferencia que es la que marqué acá en celeste, y yo puedo decirles el campo acá, si mejor dicho, el campo acá, el campo acá y el campo acá, no tiene por qué diferenciarse de nuevo. Si es que yo giro, voy a tener exactamente el mismo problema. Yo no sé en qué ángulo estoy. ¿Se entiende eso? Yo no sé en qué ángulo estoy. Por lo tanto, el campo, uno puede decir que por simetría no depende entonces de este ángulo phi, y tampoco depende de esta altura z en coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Inmediatamente yo estoy introduciendo el concepto de coordenada cilíndrica implícitamente, diciendo que este es z, z tongo. Este sería entonces nuestro, uno le pondría, digamos, r tongo, y este de acá, phi tongo. ¿Sí? Espérenme un segundo que hay como mucho ruido. Denme 5 segundos, por favor. Lamento la interrupción. Mi gato está llorando demasiado afuera de mi puerta. Y no me deja concentrarme. Ok, entonces, recapitulando. Lo que les comentaba es que nuestro campo magnético no tendría por qué depender entonces de este ángulo phi y tampoco de esta altura z, porque yo no puedo distinguir en la medida que yo me paro en el cable en qué ángulo estoy mirando o en qué altura yo me encuentro, porque el cable es infinito. ¿Ok? Y también posee esta simetría entonces en la que yo giro. Eh, por lo tanto, y esto probablemente ustedes ya lo hagan de manera como inmediata, pero es importante que sepan de dónde viene. Ustedes de inmediato dicen, ok, entonces mi campo es alguna función que solamente depende de la distancia radial. ¿Y por qué yo sé que depende de la distancia radial? Porque yo sí puedo distinguir qué tan lejos del cable estoy. ¿Se entiende eso? Yo sí puedo decirles que estoy muy cerca del cable, estoy muy lejos. Entonces uno dice, ok, de esa variable depende nomás. ¿Y qué más? Dijimos que por simetría, entonces también iba en el ángulo fitongo, por regla en la mano derecha, disculpen. Alguien estaba, disculpen, no vi estas preguntas. Ok, la primera pregunta era, la corriente siempre se ve con el dedo pulgar, es que a veces la simulan con el resto de los dedos, entonces ya. Eh, y si ahora está preguntando cómo funciona la regla de la mano derecha, básicamente. ¿Por qué digo eso? Porque, ok, uno podría decir como, voy con el pulgar y lo encierro. Sí, esa es la forma usual, pero también existe esta forma como de tomar los dedos así y decir que esto es como el producto cruz, entonces como que para acá va la corriente, no sé qué representan. Yo te recomiendo no verla así. Sí, también, y sí, también sé que hay una cosa como con los dedos así, pero no me manejo. Sé que es análoga, pero no sabría decirte quiénes son estos dos. Eh, Ok, luego Ricardo está preguntando que si tengo una corriente y quiero el campo magnético. Ok, creo que estaba respondiendo Ricardo a Isidora. Eh, Macarena estaba preguntando entonces, ¿por qué Fitongo y no R-Tongo? No me queda del todo claro tu pregunta. Ah, creo que entendí. ¿O no? ¿Alguien se desmotiva? Era porque el campo queda en función de fitongo al final y no en R tongo. Si Ok. estábamos hablando de que dependía de la componente radial. Ya, sí, pues eso era lo que les decía de la regla de la mano derecha. Entonces, voy a hacerles otro dibujito y vamos a hacer un cable inclinado así, cosa que ustedes puedan ver mi mano. Si mi dedo gordo, entonces sigue la corriente y le vamos a hacer una corriente en este sentido. ¿Sí?
Entonces, si yo hago que mi dedo gordo siga la corriente, mi campo magnético lo que va a hacer es encerrarla. Eso es lo que hace el campo. El campo siempre crea líneas, líneas que son cerradas, eso es lo importante, líneas que son cerradas y que terminan entonces dando una vuelta, ¿sí? Que terminan curvándose a través de las corrientes eléctricas. Entonces, como dibujísticamente hablando, si tengo entonces esta línea de corriente o este cable, mi campo magnético lo que va a querer hacer es encerrarlo de esta forma. ¿Se entiende? Siempre lo va a querer encerrar. ¿Y por qué lo encierra? Es porque las líneas de campo apuntan en estas flechitas. ¿Se entiende o no? Sí, gracias. Vale. Ok. Em, vale, entonces, si no hay más preguntas, lo que concluimos por simetría, y esto ustedes en el control o en el examen, ustedes pueden llegar y decir, por simetría se tiene esto, de una. No es necesario hacer todo este análisis, pero al menos en el examen, pero siempre es bueno tenerlo en mente, bueno tenerlo en mente porque a veces, por ejemplo, uno podría ponerles un cable que no es infinito, ¿sí? Nosotros les damos el largo del cable. En ese caso ya no se puede utilizar esta idea de este campo así. Si el campo no es infinito no se puede. ¿Por qué no se puede entonces? Porque yo sí puedo distinguir entonces, por ejemplo, a qué altura del cable estoy. ¿Sí? Eso es lo importante, que recuerden que la simetría tiene sus restricciones porque vienen de sistemas que siempre son infinitos y en verdad no hay condiciones de borde, eso es lo importante. Ok, y en ese caso, ¿cómo sería el campo magnético? Alguien me está preguntando cómo sería, si cierro el cable, ¿cómo sería el campo magnético? Me refiero a lo que acabas de poner. Por ejemplo, si lo encerraste, te queda un cable de largo L, por ejemplo. ¿Cómo quedaría el campo en ese caso? Si yo tengo un cable largo L, yo tendría que utilizar, depende de donde yo lo estoy calculando, ¿sí? Porque por ejemplo, el campo magnético acá es un poco más complejo de calcular, eh, pero la idea siempre va a ser entonces utilizar esta idea de simetría, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno podría decir de inmediato que cualquier punto en el espacio, ¿sí? Entonces si yo tengo mi cable, no importa dónde yo esté, siempre yo voy a poder decir que el campo está en ese plano. Perdón, que todo el análisis yo lo estoy haciendo en un plano. ¿Entiendes eso? Sí, sí. Entonces ahí yo lo que voy haciendo es quitando la simetría entonces asociada a la rotación de mi cable. ¿Sí? Ya. Pero eso no más puedo hacer. No puedo Pero seguir en asumiendo esto. general no se puede dar por asumido algunos campos. ¿Cuáles son los campos magnéticos más típicos que uno puede dar por asumido en el examen? ¿O no se Eh, puede nada? yo diría que en electromagnetismo no se puede. Ya, vale. Sí, de repente, no sé, pues, por ejemplo, el campo eléctrico de un plano conductor, yo se diría que es como sumamente conocido. O si ustedes tienen dos condensadores y el campo eléctrico adentro, también. Eh, Ahí alguien está diciendo, la bobina infinita también podría ser conocida. Esa no me queda del todo claro. Eh, no me queda del todo claro porque de repente uno podría ponerles entonces, porque creo que como que el cálculo importante de este curso es como calcular cosas con bobina. Entonces, de repente el problema puede apuntar solamente a calcular el campo de una bobina con, no sé, condiciones de borde, o calcularla como de una manera simpática, que siempre se puede hacer como tomando ciertos límites. Así que, no sé, yo no daría nada por asumido y preguntaría. Siempre en el control se puede, o en el examen, se puede preguntar así en el foro. Eh, ok, entonces, retomando las ideas. Eh, ¿Alguien sigue preguntando? Entonces, sí, esas cositas, por ejemplo, de que en la bobina se puede asumir que el campo solamente exista dentro, si es que su bobina es infinita, eso sí lo pueden asumir, porque la idea detrás es como esto de tomarse unos loops afuera y decir que el campo entonces se anula en el infinito. Son argumentos un poco igual bien heurísticos, porque como que formalmente no tienen mucho sentido como matemáticamente hablando. ¿Sí? Uno podría ponerse un poquito riguroso y decir que matemáticamente hablando tiene ciertas fallas ese argumento.
Pero en cursos de electromagnetismo, si tienen una bobina finita, pueden decir que solamente está dentro. ¿Sí? Eso a mí me parecería válido. Como ponen por clase, se sabe esto. Ya. Ok, entonces, ¿qué es lo que sigue para este cálculo? Ok, nosotros tenemos el campo magnético, ya le dimos una dependencia con una de las variables y le estamos dando una orientación, que sería en fitongo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Ahora la herramienta más poderosa sería utilizar ley d'Ampère. Ley d'Ampère que nos dice, yo voy a tomar el campo, lo voy a encerrar por una curva. Esto es lo que significa eso. Yo tomo el campo, voy a definirme una curva y voy a hacer que el campo recorra ese borde, ¿sí? Así como lo hacían en mecánica cuando ustedes calculaban trabajos. Es exactamente la misma integral de línea, solo que parte y termina en el mismo punto. Entonces yo voy a tomar una curva cerrada que siempre tiene que ser simétrica o la idea es que siga el campo, ¿sí? La idea es que siga el campo, sea perpendicular o paralela en todos los puntos, para que esa integral sea bien sencilla. Y esto entonces necesariamente tiene que ser igual a este factor mu0. Depende aquí ¿cómo se llama esto? El sistema de unidades que ustedes estén utilizando, pero asumiendo que estamos en sistema internacional, esto es mu0, por entonces la corriente enlazada. ¿Sí? Eso acá es la ley de Ampère. ¿Y cómo se aplicaría entonces en este caso? En este caso, uno lo que dice es, definámonos nuestra curva. La idea es que la curva entonces sea paralela o perpendicular al campo magnético en todos los puntos. ¿Sí? Entonces lo que uno hace es que se define una curva arbitraria, ¿sí? Una curva arbitraria gamma, y la idea es que en la medida que yo parametrice esta curva, ¿sí? Todos los puntos donde yo tomo un DL, ¿sí? Todos estos DL o vayan con el campo o el campo magnético sea perpendicular. ¿Sí? Esa es la idea, ese dibujo que parecía esa patata, es como la generalización, pero da lo mismo. ¿Por qué da lo mismo? Porque nosotros dijimos que en nuestro caso el campo magnético entonces iba a ir siempre en este sentido, siempre en fitongo. ¿Sí? Todo el mundo espero que esté viendo mis flechitas que representan el campo. ¿Sí? Voy a borrar esto de acá, sencillamente para tener una mejor intuición de cómo hacer este cálculo. Entonces, estas líneas están representando el campo magnético que su módulo solamente depende del radio y siempre va a ir en fitongo, ¿sí? Asumiendo entonces, vamos a dejar el sistema de coordenadas acá más abajito. Esto es z-tongo, esto era r-tongo, le puse creo, y esto era fitongo. Ok, ¿cómo nosotros recorremos esa curva? Esa es la primera pregunta. La curva yo la defino y después ¿cómo la recorro? ¿Sí? Esta integral de línea tiene que estar recorriéndose en un vector de L. Eso es lo importante. ¿Cómo yo recorro entonces esta circunferencia? Yo la recorro justamente con puros DL, con puros diferenciales de línea que van en este sentido. ¿Sí? Va para allá, va para allá, va para allá. ¿Sí? Entonces, el dibujito que uno tiende a hacer es que les dibuja sencillamente la curva. ¿Sí? Esta curva uno la llama entonces gamma. Esa curva gamma yo la estoy recorriendo en este sentido, ¿sí? Con este diferencial de línea. Y el campo magnético entonces, el campo magnético va en el mismo sentido. Eso es lo importante, va en el mismo sentido. Por lo tanto, uno lo que diría es que esta curva la está parametrizando entonces en coordenadas cilíndricas, y como es una circunferencia, entonces yo solamente estoy recorriendo un arco de 0 a 2pi, ¿sí? Por el campo magnético. El campo magnético nosotros ya habíamos dicho que era algo de la forma B de R en fitongo, y a eso le tenemos que hacer un producto punto. Esto de ahí es un producto punto, con el diferencial de línea de una circunferencia, y ese diferencial de línea, lo que es este pedacito, ¿sí? Este pedacito orientado, ¿sí? Entonces ese arco, en este caso, ese arco sería el radio, ¿sí? Que era un radio R, que dijimos que era arbitrario, ¿sí? Esta cosa de acá tiene un radio R arbitrario por mientras, todavía no lo estamos evaluando, entonces esto va a ser el radio por el diferencial
que yo me estoy moviendo. Entonces el arco es el ángulo chiquitito que yo estoy tomando. Quizá si les hago un dibujo, ¿sí? Acá entonces estoy dibujando el pedacito de arco que estoy recorriendo de toda la circunferencia, ¿sí? Entonces ese arco de ahí vendría siendo el radio por este ángulo de phi. Y el de él entonces sería este arco de acá, ¿sí? Que está orientado en fitongo, ¿sí? El de él entonces, lo que dije, fue el radio por este ángulo orientado en fitongo, ¿sí? Eso fue lo importante y fue lo que yo reemplacé acá. Por otro lado, también había reemplazado la simetría del campo magnético. Y ahora es cuando naturalmente viene lo que yo les estaba comentando antes, que era, me faltó el fitongo, eso sí, era muy importante. Entonces, esto es solamente el lado izquierdo de la ecuación. Eh, Ustedes pueden ver que tenemos un producto punto de dos vectores unitarios. Un producto punto de dos vectores unitarios siempre es 1. Entonces, si uno quiere ser un poquito más explícito, tenemos una integral de 0 a 2pi de v de r, todo eso por r, en de phi, y todo eso entonces multiplicado por un producto punto fitongo punto fitongo, y esa cosa de acá, entonces, un producto punto de dos vectores unitarios, esto es 1, ¿sí? Porque de nuevo, esto es como el módulo del vector, y el módulo de un vector unitario es 1. Entonces, eso ahí nos da 1. Y esta integral nosotros podemos hacer lo siguiente. Tenemos de 0 a 2pi, v de r, por r de phi. Observemos que r y v de r, ninguno de los dos depende del ángulo phi. Entonces estos términos salen de la integral. ¿Sí? Estoy intentando hacerlo todo paso por paso. Entonces v de r por el r salen de la integral y tenemos una integral de 0 a 2pi desde phi. ¿Sí? Esa integral entonces vale sencillamente 2pi. Y nosotros entonces vamos a decir que este lado derecho de la ecuación, 2pi por r por v de r. Perdón, el lado izquierdo de la ecuación. Entonces, lo que podemos hacer es buscar una forma de marcarlo, ¿sí? Entonces, discúlpenme, eso fue lo que hicimos. ¿De acuerdo? ¿Queda alguna pregunta, alguna consulta sobre esta primera parte? Ok, estoy viendo el chat y dice... ok, creo que alguien estaba respondiendo una pregunta anterior. Vale, entonces por el chat están diciendo que quedó clara esta parte. Ok, entonces todo bien con el lado izquierdo de la ecuación. El lado izquierdo de la ecuación, utilizando esta ley de Ampère, recuerden que lo que queremos hacer es calcular el campo magnético de un cable infinito. Veamos entonces el lado izquierdo. El lado izquierdo es mu0 por la corriente enlazada. ¿Quién es la corriente enlazada? Tenemos que volver a nuestro dibujo. Y cuando volvamos a este dibujo vamos a decir, ok, miren lo siguiente. Yo tomé una curva. Esa curva también tiene asociado un área, ¿cierto? Sobre esa área existe un flujo. Nosotros hemos visto a lo largo del curso de que cuando ustedes se tomaban un área cualquiera, ¿sí? Una curva, al tiro respondo a esa pregunta que salió en el chat. Si nosotros tomamos una curva cualquiera, a esa curva le podíamos asociar una superficie, ¿sí? Y esta superficie, lo interesante es que si había un campo vectorial entre medio por ahí dando vueltas, a esa superficie nosotros le podíamos asociar un flujo, ¿sí? En particular, uno podría asociarle un flujo de densidad de corriente, ¿sí? Porque recuerden que las corrientes pueden ser volumétricas, pueden ser corrientes superficiales. Lo importante es que van a haber densidades de corriente que van a atravesar entonces esta superficie, y a eso uno lo llama a toda esa corriente que está fluyendo a través de nuestra superficie. Uno diría entonces que esto es una corriente enlazada, ¿sí? Una corriente enlazada asociada al área que encierra la curva gamma que estaba acá, ¿sí? Entonces en nuestro caso, si marcamos nuestra superficie, nos preguntamos, ¿qué corriente enlazada hay en este caso?
La corriente enlazada, entonces la corriente que atraviesa esa superficie sería solamente la corriente del cable, ¿sí? Una vez. ¿Sí? Pregunta, ¿se entendió eso? Ok, están diciendo que sí, entonces todo esto va a ser igual a nu0 por la corriente enlazada, que sería solamente la corriente del cable, que le habíamos puesto I, ¿sí? Venía del enunciado. Entonces, marcamos con celeste y UC, digamos verde. ¿Sí? Entonces, con verde tenemos este lado. Ok, ahora puedo entonces responder la pregunta que había en el chat. Disculpe el diferencia. Ah, bacán, te respondieron bacán la pregunta, pero era una buena pregunta, así que la voy a repetir. Alguien preguntó entonces, ese diferencial de ángulo, ya, entonces alguien estaba preguntando en este diferencial, este de L, si nosotros estábamos variando entonces para un radio constante, y la respuesta es que sí, porque un diferencial de línea en coordenadas cilíndricas, en estricto rigor, incluye términos asociados a, entonces, variar solamente un radio, que eso sería algo en la forma de RN retongo, más, por ejemplo, moverme a la altura del cilindro, digamos de Z en Z tongo. Sin embargo, nosotros no nos estamos moviendo, en nuestro caso no nos estamos moviendo radialmente y tampoco nos estamos moviendo en la altura. Así que estos dos términos no los consideramos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso uno dice que el DL es solamente ese término ahí. Y probablemente ustedes cuando vean las ecuaciones, no sé, pues si uno les pide el diferencial de línea en cilíndrica, le entreguen los tres términos, porque uno es pesado y no les quiere dar como el que van a usar. Sí, les da todo. Y que en estricto rigor son todos los términos. Ok, entonces, asumiendo ya que no hay más preguntas, resolvamos esta ecuación. Esa ecuación la podemos resolver para BDR. Entonces, BDR va a ser algo de la forma mu0 por I partido 2pi por R. Y con esto, Ahí cuando dijiste que solamente usábamos como el phi, el ángulo, ¿sí, sí? y no usamos el radio, es porque dijimos antes que el b solo depende de phi, Claro, ¿o no? claro, también lo podrías pensar de esa manera, que si el B solamente depende de phi, o mejor dicho, va en fitongo, los términos asociados a R tongo, cuando yo le hago el producto punto, ¿sí? Entonces, si este término, voy a rayar mucho, yo lo incluyo en esta ecuación, cuando yo hago un producto punto con fitongo, me va a dar 0. Lo mismo va a ocurrir con Z. ¿Sí? Por eso uno dice que mi diferencial de línea que yo estoy tomando es solamente el angular, porque las otras contribuciones van a ser nulas. ¿Sí? Sí, gracias. Bacán. Ya. Entonces, este módulo nosotros lo podemos reemplazar. Recuerden que la fórmula del campo magnético, era algo de la forma VDR en fitongo. ¿Sí? Entonces, VDR en fitongo, si nosotros lo reemplazamos, esta cosa va a ser mu0 por I partido 2pi por R, y todo eso en fitongo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Obtuvimos entonces el campo magnético para un cable infinito, mediante el uso de la ley de Ampère. ¿Sí? Entonces, uno podría decir que esta primera parte ya está lista. ¿Sí? Ya sabemos cuánto vale el campo magnético, e incluso lo podríamos dibujar, podríamos decir que justamente en L va a apuntar hacia acá. ¿Sí? Bueno, ese dibujo me quedó medio feo, si es que uno en verdad está en el plano, como que apunta hacia afuera de la página. Entonces, como que prácticamente acá tenemos creo que para afuera de la página era con ese puntito, ¿sí? Teníamos un campo que ya habíamos calculado, que era evaluar el R en L, ¿sí? Entonces, ese campo, de hecho podríamos hacer algo, si es que sé utilizar estas cosas del tablet, ahí podía copiar, y acá lo puedo pegar,
Y entonces la contribución del campo magnético del cable, B del cable, va a ser igual entonces a tomar este B de acá, ¿sí? Este B de acá que depende de esta distancia radial R, que en este caso va a ser L, va a ser nu0 por I partido 2pi por L en fitongo. Siendo fitongo entonces, para acá va R, perdón, para acá va Z, para acá va R, si le había puesto retongo, ah, y afuera de la página va fitongo. Disculpe, hay una persona con el micrófono desmuteado y me parece que hay un poquito de eco. Si puede revisar eso. Ok, entonces tenemos la contribución del campo magnético asociado al cable. Vamos bien hasta ahí. Veamos la segunda. La segunda entonces va a ser la contribución asociada a esta circunferencia. Y lo que nosotros queremos ver ahora es, hay una pregunta buena que decían R era donde yo estaba evaluando el campo. Efectivamente, este B, recuerden que nosotros lo calculamos para un R arbitrario, ¿sí? En particular, aquí rayé por si acaso ese R. En particular, ese R puede ser L, ¿sí? Que sería entonces la distancia a la cual a mí me interesa calcular el campo magnético del cable, ¿sí? Ok, y ahora el segundo problema consistía en calcular el campo magnético entonces de una circunferencia. Y para eso les dejo a ustedes una pregunta abierta que sería: ¿puedo utilizar ley de Ampere ley de Ampere? Ley de Ampere en este caso. ¿Se puede hacer o no? Si yo conozco el radio de mi circunferencia, no lo voy a escribir, pero aquí de inmediato uno diría, no me acuerdo para dónde iba la corriente creo que iba en este sentido. Entonces la corriente va así, ¿sí? Ok, ¿puedo usar ley de Ampere-Maxwell? Perdón, ley de Ampere. Ampere-Maxwell es cuando uno le agrega otro término. Ok, gente está diciendo que lo intentaron, pero no les dio, que no se puede, pero no, efectivamente no se puede. ¿Y por qué no se puede? La idea de Ampere-Maxwell era que lo que uno hacía era entonces, perdón, la ley de Ampere. La ley de Ampere consistía en cerrar una curva y hacer un B.dl. ¿Sí? Era tomarnos una curva y hacer que el campo magnético siempre lo siguiera. Sin embargo, si nosotros tenemos una circunferencia finita, ¿sí? Las líneas de campo que va a producir esta corriente, por ejemplo, claro, nosotros sabemos que por regla de la mano derecha, el campo como que intenta intenta encerrar las líneas de flujo, ¿cierto? Perdón, las líneas de corriente. Entonces uno diría, ok, mi primer ansatz es hacer esto, ¿sí? Hacia la mala. Hacer a la mala como estas corrientes, estos campos magnéticos, pero esos campos magnéticos sencillamente estarían mal. No tiene sentido hablar de esos campos porque abajo como que se están cerrando, entonces como es raro, como que ¿por qué acá abajo el campo haría una guatita? ¿Sí? No hay simetría detrás, no tiene mucho sentido. Lo que uno sí podría decir es que, ok, intentemos cerrarlas, intentemos cerrar estas líneas y hagamos esta figura más o menos. Hagamos esta figura de que intentan cerrarse. Ok, vamos acercándonos y vamos a hacer estas líneas así, para afuera. ¿Sí? Por regla de la mano derecha, como que tendrían que seguir esta idea, esta circunferencia. Sin embargo, hacer esto estaría mal, porque esos bordes de ahí no tienen sentido. Entonces, ¿qué es lo que uno diría? Bueno, en verdad sí, se cierran, pero se cierran en el infinito. Entonces, si yo les presento esas líneas de flujo, la pregunta sería entonces, ¿qué, qué curva uno tomaría para encerrar un campo
¿Qué curva uno tomaría para encerrar una línea de campo como que la siga? ¿Sí? ¿Qué curva uno podría tomar tal que siga esta idea? Y bueno, entonces esa respuesta no es trivial, de hecho es bastante compleja. Así que no nos compliquemos la vida, no nos intentemos pensar por eso, como que claramente aquí hay un problema, aquí no se puede hacer eso, eh, aquí no se puede hacer eso, entonces, ok, ahí alguien está preguntando algo, no están discutiendo entre ustedes, bacán. Ok, entonces, eso era como para que tuvieran en mente por qué no se puede utilizar la ley de Ampère en este caso. Entonces, a modo de resumen, cuando tienen sistemas finitos o sistemas, mejor dicho, como no tienen sistemas infinitos, no pueden hacer esto. Ok, no estaban discutiendo, está haciendo una pregunta. Si ahí no se puede calcular el campo. Claro, alguien está preguntando por qué entonces con una circunferencia, y una pregunta súper válida e interesante, ¿por qué con una circunferencia yo puedo hacerlo, pero, o sea, no puedo hacerlo, pero con infinitas sí? Porque cuando yo tengo entonces una bobina prácticamente es encerrar muchas circunferencias. En este caso, lo que ocurre es que esta curvatura que se genera en una circunferencia nomás, ¿sí? Si yo solamente tomo una circunferencia y yo curvo estas líneas de campo, ¿sí? Las curvo y se vuelven cosas súper extrañas, ¿sí? En verdad no son tan extrañas, son así. ¿Sí? Y aquí se van haciendo cada vez más alineadas. Lo que ocurre es que si yo dejo inmediatamente adelante otro anillo, esta cosa que se curvó, o bueno, se intentó curvar, justamente en el borde se intentó curvar, ahora ya no se curva acá, sino que se curva un poquito más adelante. Se curva ahí. Y luego si pongo entonces otro anillo, ¿sí? Esta línea de campo que antes se estaba curvando acá, no se va a curvar ahí, sino un poquito más adelante. Por lo tanto, cada vez que yo ponga más anillos, no se va a curvar. Eh, ok, alguien está preguntando por qué ahí el campo sería como recto dentro del cilindro. Claro, cuando tenemos entonces una bobina infinita, el campo finalmente es recto. Luego alguien está preguntando, yo no entiendo por qué las líneas de campo no hacen la vuelta completa. Entonces tu pregunta quizás es, si es que la logro entender, es ¿por qué tus líneas de campo no irían como cosas así? ¿Cierto? Yo te pregunto, ¿por qué la línea se estaría curvando acá? Como, ¿por qué cambiaría como su orientación acá? Como, si acá tú dijiste que iba para arriba, ¿por qué acá tiene que ir para abajo? Como que no se me ocurriría una razón tal que eso vuelva a ocurrir. Y más aún, como que si tú tomas este modelo, alguien te podría debatir y decir, oye, ¿sabéis que entonces necesariamente acá tiene que ser no nulo? Entonces, en el infinito tu campo tendría que ser no nulo para que se vuelva a para que las contribuciones como que se eliminen. ¿Se entiende? Entonces, como que es un modelo súper inestable. Entonces las figuras finitas, ok, Diana hizo como la pregunta que uno tiene que hacerse siempre que vea figuras finitas. ¿Puedo usar ley de Ampère o no? Y la respuesta es que casi siempre no. Sí, de hecho, desconozco alguna figura finita donde uno pueda usar ley de Ampère como de manera inmediata. Ok, entonces, ok, vamos a asumir entonces ya esta primera parte. ¿Sabes qué? Ya, entonces, Vicente, si es que sigues como con dudas sobre esto de por qué no se cierran, podríamos discutirlo un poquito después, ¿sí? Intentamos como al menos calcular este campo. Entonces, para calcular este campo, lo que tenemos que hacer es decir, ok, no podemos usar ley de Ampère, pero sí podemos usar algo más sencillo, utilizar esta fórmula media extraña que es la de Biot-Savart, ¿sí? Que nos diría que el campo entonces es, y aquí sí que las unidades a mí siempre me han confundido porque depende del profesor las unidades que ustedes estén utilizando, entonces B de R, ¿sí? Que recuerden que R es el punto donde ustedes quieren calcular el campo magnético, es mu0 partido 4pi,
¿sí? Ese factor de afuera, entonces depende de las unidades que esté usando su profesor. En su mayoría van a ser sistema internacional, así que probablemente ustedes vean ese musero partido 4pi, y todo esto por, entonces, R, perdón, por la corriente que va en DL, ¿sí? La corriente sigue entonces un diferencial de línea. Este de L entonces va siguiendo la corriente, uno lo pone, sigue la corriente. Este de L sigue la corriente. Y nosotros le hacemos un producto cruz con un vector R cruz, perdón, R menos R'. De inmediato voy a escribir quién es quién. Y de hecho este DL uno le puede poner un DL' para no confundirse. Y todo esto entonces va a estar partido R menos R'. Ah, ahí está. Y 2 al cubo. ¿Ok? Veamos quién es cada término porque esta fórmula es un poquito confusa. Todo lo que tenga términos prima, me refiero a ubicarme en la corriente. ¿A qué me refiero? El DL' representa un pedacito de corriente, ¿sí? Todos los pedacitos de corriente generan campos magnéticos. Esa es la idea. Y en verdad, si alguien se va más en la física, uno diría en verdad no son como los pedacitos de corriente, sino son loops de corriente, pero bueno. Lo importante entonces es que nosotros vamos a tener que seguir la corriente y a la medida que sigamos la corriente en esta parametrización R', ¿a qué me refiero con parametrización? Es que nosotros, cuando queremos estudiar esta corriente, hay que definirle un sistema, hay que decir, esta cosa en cartesiana se mueve de tal forma, en cilíndrica se mueve de tal forma. Entonces, va a haber una parametrización con los L', R' y cosas del estilo, ¿sí? Entonces, todo eso, todo lo que tenga prima, va a ser asociado a la corriente. ¿Sí? Y aparte, yo el campo lo quiero calcular en un punto. Yo el campo lo quiero evaluar, yo quiero decir dónde está el campo. Entonces, ¿qué es lo que uno dice? Aparte, hay otro vector R que es donde yo calculo el campo. Entonces, donde me interesa estudiar el campo. Me interesa estudiar el campo. ¿Ok? Bacán, teniendo eso en mente, entonces identificamos estos dos vectores como los puntos donde yo quiero calcular el campo. Vale. Entonces voy a dibujar un poquito más grande estas corrientes. Y ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál sería el paso a paso para esta integral? Identifiquemos quién es la corriente. La corriente, entonces, ¿y en qué sentido va? Entonces, la corriente sería, nos vamos a dar unos ejes. Esto asumo que nadie se va a enojar si es que utilizamos coordenadas cilíndricas, ¿sí? ¿Por qué digo nadie se va a enojar? Porque resulta de alguna manera intuitiva si es que tenemos una circunferencia, como usar estas coordenadas rho, teta, y el otro que es el k. ¿Sí? Entonces, entrando a la página, va a estar el k. Ok, había una pregunta que dice, si Biot-Savart se puede usar para infinitos, una buena pregunta, porque uno lo que, ya, yo no he visto que usen Biot-Savart de una en el infinito. Lo que sí he visto es que uno puede tomarse una sección de un cable y luego lanzar el límite de que el cable se vaya a infinito. ¿Sí? Es como sutilmente distinto, no sé, creo que tiene que haber alguna razón matemática con la convergencia de la integral y cosas del estilo. Alguien está preguntando cuándo se subirá la grabación y será hoy día en la tarde, apenas termine la clase. Ok, entonces, ¿dónde íbamos? Calculamos el campo, o sea, queremos calcular el campo. Si nosotros queremos seguir, entonces nuevamente un pedacito de corriente, este pedacito de corriente ya lo habíamos comentado que su dl, ¿sí? El dl entonces siguiendo este pedacito de arco, ¿sí? Este pedacito de arco, el dl entonces va a ser algo de la forma, el radio A, disculpen, el radio acá era R mayúscula, A por de phi, por el ángulo, y eso va en fitongo, perdón, esto le puse teta. Teta en tetatongo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazar la integral, reemplazamos la integral y decimos
V entonces en función de R, aquí no tenemos mayor información. Esto va a ser nu0 partido 4pi. Y todo eso entonces integrando nuestro I por dl. El I, que es una constante, puede depender incluso del ángulo a veces. Uno podría poner un ejercicio un poquito más complejo, tal que la corriente dependa del ángulo y ustedes tengan que meter una integral y no calcularla de manera inmediata. Entonces esto sería el dl, que dijimos que iba a ser R de teta en teta tongo. Ya esto hay que hacerle un producto cruz con alguien. La pregunta es, ¿quién es ese alguien? El R', entonces, el R' va a representar el pedacito donde está ubicado la corriente. Entonces, R' va a ser justamente la ubicación de este pedacito de corriente que yo estaba justamente integrando. Entonces, el R', de hecho podríamos dejarlo marcado para que quede claro. Ese R' entonces va a ser la distancia R, R ubicado en rotongo. ¿Sí? Y por último, también en esta integral había un R, que era el que yo había marcado con este color. Creo que un poquito más oscuro, pero da lo mismo. El R entonces va a ser el punto donde yo estoy evaluando el campo, donde yo quiero calcular el campo. Y ese nosotros lo sabemos, sabemos que es 0, ¿sí? Justamente en el origen. Todo nuestro sistema se parametrizó tal que el origen sea el 0. Entonces, nosotros lo que hacemos es un producto cruz con 0 menos R en rotongo, y todo eso dividido, dividido entonces el módulo de 0 menos R en rotongo, y todo eso al cubo. Y esta integral va en dφ, entonces va de 0 a 2pi. ¿Sí? Veamos lo siguiente. Acá va a haber un factor, discúlpenme, va a haber un teta tongo cruz rotongo. ¿Sí? Entonces, teta tongo cruz rotongo, nosotros lo calculamos mediante la regla de la mano derecha. Palma va en teta, cierra hacia rho, y nos va a dar entonces k tongo. ¿Sí? Entonces, mi palma apunta acá, se cierra hacia rho, ¿sí? Entonces imagínense eso, palma va en teta, cierra hacia rho y queda en k. ¿Sí? Perdón, queda menos k, porque k va hacia abajo. Entonces esto va a dar menos k tongo. Había una pregunta en el chat, una consulta en el caso de que nos digan que el punto se encuentra en algún lugar arbitrario. Ok, si ustedes están calculando el campo magnético en un punto arbitrario, es un R. Es un R que ustedes no saben decir quién es, porque esto incluso podría salir del plano. ¿Se entiende? Entonces ese R podría ser a priori cualquier cosa. Ok, entonces vamos a tener acá un mu0 partido 4pi por esta I y esta R, yo las voy a sacar. Y entonces vamos a tener aquí un 0,2pi. El teta tongo, a ver cómo lo hacemos. Acá había un menos R, ¿sí? Un menos R que multiplicaba un teta tongo cruz rotongo. Y todo eso entonces va a estar dividido por el módulo de menos R en rotongo, y todo eso al cubo. ¿Sí? Estoy intentando saltarme los menos pasos posibles. ¿Por qué? Porque, bueno, comodidad, digámosle. Entonces esto va a ser menos catongo. ¿Sí? Entonces, menos catongo, aquí me falta un de teta, gracias a quien lo dijo. Ok, aquí va un de teta. ¿Sí? Y entonces, yo les hago una pregunta a ustedes. Acá abajo hay un menos módulo de algo con un vector. ¿Qué es lo que uno hace en ese caso? Se los pregunto a ustedes, si es que hay solo un vector unitario. ¿Alguien? Exactamente, para afuera, esto da lo mismo. El módulo de un vector unitario es pitearse el vector unitario y pitearse el signo menos. ¿Sí? Eso es lo importante. Alguien cuando dijo pasarlo a otro sistema, eso es cierto en la medida que yo tengo una resta, por ejemplo, de dos vectores unitarios distintos y yo no sé calcularle ese módulo y se vuelve un poco más complejo, como por ejemplo alguien estaba preguntando qué pasa si antes el R era un R arbitrario. Ahí yo tendría que empezar a jugar con los sistemas, intentar como armarme un módulo bien. Pero en este caso no, en este caso solo tengo un vector unitario. Entonces el módulo lo que hace es eliminar ese vector unitario porque su módulo es 1
y al R le saca el signo menos. Entonces, prácticamente teníamos acá, dijimos, tenemos acá un R, acá otro R, entonces tenemos 2R arriba, abajo tenemos un R al cubo. Entonces nos va a quedar algo partido R al cubo, o sea, perdón, partido R. ¿Sí? Acá hay dos signos menos, esos dos signos menos se nos van a eliminar, y por lo tanto, esto nos va a quedar algo de la forma nu0i partido 4pi por R, acá una integral de 0 a 2pi de teta de catongo. Y esto de acá yo lo hice intencionalmente. Yo dejé el catongo dentro de la integral porque, y esto le pregunto a ustedes que me gustaría que le respondieran, ¿qué pasa si en vez de catongo yo tendría, por ejemplo, yo tuviera un término rotongo? ¿Lo puedo sacar de la integral? No. No, no, efectivamente, no se puede eliminar. Alguien incluso está diciendo va a valer 0. Es cierto, va a valer 0, pero es porque estoy integrando 0,2pi. Lo importante es que rotongo depende de teta. ¿Sí? Ustedes no pueden sacar los vectores unitarios de la integral de inmediato. Pero en este caso, el catongo es fijo. ¿Sí? Así que por favor no se olviden hacer eso en el examen. Como que los problemas más fáciles se pueden hacer horribles si es que ustedes no sacaron mal ese K. De repente podrían tener una integral, pero así como asquerosa, pero con un rotongo, y ustedes dirían, ese rotongo tiene coseno y seno, se integra 0,2pi y vale 0. Y esa integral murió. ¿Sí? Entonces, como que tengan mucho ojo de repente los problemas, ustedes pueden intentar así como calcular cosas horribles, pero que al final del día son 0. Entonces, por favor, recuerden mirar bien quiénes son los rotongos. Ahora, ojo con esto, ¿qué pasa si ustedes tuvieran, por ejemplo, rotongo y un término que valiera coseno de teta? En ese caso, la integral no es 0, ¿sí? No es 0 y va a tener un valor distinto de 0, pero que hay que calcular. ¿Sí? Ustedes, ¿qué es lo que tendrían que hacer formalmente? Rotongo lo escriben como como el rho, coseno de teta, en xtongo, más rho seno de teta, en itongo. Eso es lo que ustedes tienen que hacer formalmente. ¿De acuerdo? Eso es como para que no lo olviden, por favor no lo olviden en el examen. Ok, en este caso, el catongo lo podemos sacar de la integral, ese 0 a 2pi, ese 0 a 2pi de teta nos va a dar 2pi nomás. Y por lo tanto, entonces, nosotros vamos a tener no 0 por i, partido 4pi por r, y todo eso por 2pi sin olvidar que va en catongo. Entonces esta cosa va a ser no 0i partido 2r en catongo. ¿Sí? Hasta ahí entonces estamos de acuerdo. ¿Hay alguna consulta? Voy a ver el chat. Ok, no hay nadie preguntando, entonces hasta ahora estamos bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Lo que hacemos ahora entonces es ver que, bueno, el campo ya lo evaluamos, ya dijimos de inmediato que este no era en verdad R, ojo con eso, este R nosotros lo evaluamos en R igual a 0, ¿sí? Alguien se enojaría, entonces le ponemos 0 vector. Ok, había una pregunta aquí en el chat que decía, ¿por qué ρ dependía del ángulo? ρ depende del ángulo porque rotongo, si lo pasamos a coordenadas cartesianas, esta cosa acá es ρ, que es el radio, por coseno de teta en xtongo, más ρ seno de teta en itongo. ¿Sí? Y eso entonces si lo integramos de 0 a 2pi va a dar algo que hay que integrarlo. ¿Se entiende? No lo podemos sacar cuando estamos integrando angularmente. Y eso es porque ρ entonces va variando en la medida que yo me muevo en teta. Ok, entonces, a modo de resumen, lo que hicimos fue decir que si teníamos entonces una circunferencia con una corriente en este sentido, ¿sí? Una corriente en este sentido, el campo magnético en el origen, ¿sí? El campo magnético en el origen va a tener este módulo de acá, ¿sí? Va a ser este B apuntando en catongo. ¿Y quién era catongo? Catongo era apuntar hacia adentro de la página. Entonces, va a haber para acá, ¿sí? Un vector B, ¿sí? Que
Habíamos puesto que esto era Katongo. Y entonces V en el 0, V en el 0 de la circunferencia. Entonces, V en el 0 de la circunferencia. Circunferencia. Algo así. Va a ser entonces igual a nu 0i partido 2r en Katongo. Se me estaba apagando el computador. Denme 5 segundos, por favor. Esto terminaría súper mal si se me apaga el PC. Ok, ya. Está todo bien. Y lo que queríamos hacer entonces ahora era superponer los dos términos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar el término que tenía escrito acá. Sí, teníamos escrito este término acá. Y vamos a pegarlo. Y recuerden que al final del día, de hecho, este lo podríamos, como por seguir un código de colores, este lo podríamos poner como un azul. Entonces, lo importante ahora es que la suma de los dos campos me va a dar el campo entonces en el origen. Y entonces el campo total en ese punto de la pregunta 1, que era justamente el centro de la circunferencia, recuerden que era literalmente pescar este cable, ¿sí? Pescar este cable y ubicarlo acá. Así tal cual. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, es sumar los dos términos, y cuando los sumamos, vamos a tener algo de la forma nu 0 por i partido, discúlpenme, nu 0 por i partido 2r, todo eso en Katongo, más nu 0 por i partido 2pi por l en Fitongo. Y ahora les hago una pregunta. ¿Cómo que se anula si son sumando dos cosas positivas? ¿Quién me responde eso? ¿Cómo puedo anular esto si son dos cosas positivas? Ok, alguien está diciendo que phi se puede descomponer por coordenadas. Ok, está súper bien su intuición. ¿Por qué? Porque, ojo con esto, Fitongo no es lo mismo que Katongo. Fitongo, recuerden que era entonces como girar alrededor de esta circunferencia, y en particular, ¿sí? En particular cuando nosotros nos encontramos en este origen, Fitongo corresponde a lo contrario de Katongo. Katongo apuntaba hacia adentro y Fitongo apuntaba hacia, perdón, Katongo apuntaba hacia dentro de la página, claro, y Fitongo apuntaba hacia afuera. Entonces, literalmente, ¿sí? Nosotros podemos relacionar estas dos variables. Entonces, literalmente, ustedes miren eso dijimos que apuntaba hacia dentro de la página. Acá dijimos que apuntaba hacia afuera, ¿sí? Hacia afuera. Entonces, Katongo es literalmente menos Fitongo, ¿sí? Y esto es solamente por el sistema de coordenadas. Así que lo que podríamos hacer entonces es, por ejemplo, reemplazar eso por menos Katongo, ¿sí? Y ahora sí que sí, podríamos simplificar todo lo relevante, perdón, factorizar todo lo relevante. Esto va a ser Katongo y aquí hay un factor 2. Entonces, Katongo, y todo esto va a ser 1 partido R, 1 partido R menos 1 partido 2L. Y para que esto sea 0, ¿sí? Uno pondría 0 vector, en verdad uno siempre pone 0, pero da lo mismo. Hay que tomar esto de acá y anularlo. En otras palabras, R tiene que ser igual a, no sé por qué le puse 2, esto era pi por L. Pi por L. Entonces, R necesariamente tiene que ser igual a pi por L. Y como en este problema nos pedían quién era L, L es igual a R partido pi. ¿Sí? Esa fue entonces la pregunta 1 del auxiliar, perdón, de la tutoría. Y ahora vamos con las preguntas. Una duda. Katongo no es algo fijo y Fitongo es algo que cambia, ¿no? Claro, efectivamente. Fitongo es algo que depende del cable. El cable, entonces Fitongo iba como variando,
Siempre era como perpendicular a esta circunferencia. Sin embargo, lo importante es que cuando nosotros nos parábamos en el cable y estábamos superponiéndolo con la circunferencia, ahí sí que se cumplía que phi tongo justamente salía y k tongo entraba. ¿Sí? Se entendía que justamente en ese punto, justamente en este caso, cuando yo superponía los dos, ahí sí coincidían. Y de hecho como que hasta dibujísticamente coincidieron. ¿Sí? Coincidieron que eran perpendiculares, o sea, paralelos. ¿Sí? Bacán. Entonces, gracias por los comentarios bonitos. Yo me enredé con el producto Cruz. Ya, bacán. O sea, no hagan que te enredes, pero es una muy buena pregunta y que a mí cuando di mecánica, electro y todos los ramos, hasta el día de hoy, me complican. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo ahora como que les hice así a la rápida quién era, pero no porque ya lo había hecho antes. Yo siempre lo que hago es lo siguiente. Me dibujo Rho, ¿sí? Me dibujo Rotongo, me dibujo Tetatongo y me dibujo Catongo. Y me los dibujo como yo me los sé en las coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Como de mecánica uno siempre los dibuja en un plano. Entonces, esta circunferencia como que Rho y Phi están invertidos, no sé qué. Para mí siempre va en este diagrama. Este diagrama para mí es el que yo necesito para coordenadas cilíndricas. Entonces, si me preguntan cuánto vale teta tongo cruz rotongo, yo hago ese dibujo, lo hago, y entonces, ¿cuál es la cantidad que nosotros estamos viendo? Nosotros estamos viendo teta tongo cruz rotongo. ¿Qué es lo que yo hago? Entonces, mi palma va acá, va así, y se va a cerrar hacia Rho. Entonces me va a apuntar hacia abajo. Mi palma va así, y se va a cerrar hacia acá. Entonces mi dedo gordo va a terminar apuntando hacia abajo. ¿Se entiende? Quizás este de acá no quedó claro. Ahí. ¿Sí? ¿Se entendió cómo hacer el producto cruz entre teta y rho? También he visto que tienden a hacer algo como de un triangulito rho, teta y k, pero lamentablemente no te lo puedo explicar. Creo que era algo como rho cruz teta me da k, pero cuando yo voy para la izquierda, cuando yo voy en sentido antihorario, entonces rho teta cruz, claro, teta cruz rho me va a dar menos k, porque va apuntando hacia el otro lado. ¿Sí? Esa otra forma de ver los productos cruces. Bacán, alguien me confirmó que así era la mnemotecnia. Yo no estaba nada seguro. eh, ok, entonces alguien preguntó por qué al final, al sumar los campos, el de la derecha queda en menos catongo. Ok, podemos hacer un dibujito. Vamos a hacer el siguiente dibujo, que sería entonces una circunferencia. ¿Sí? Una circunferencia y entonces el alambrito. ¿Sí? Vamos a hacer los dos al tiro. Y nosotros dijimos que el campo acá siempre iba así. ¿De acuerdo? Entonces, si el campo siempre va de esta forma, justamente cuando estemos en el plano, el campo va a salir de la página. ¿Sí? Eso es para el cable. Por otro lado, para la circunferencia, y esto asumiendo entonces que la corriente iba así. Ojo con esto. ¿Sí? Si la corriente va entonces para la derecha, mi campo siempre lo va a cerrar en este sentido, y por lo tanto, justamente cuando yo esté en el plano, mi campo va a salir como apuntándome hacia la cara, ¿sí? Mirando la página. Por otro lado, entonces, la circunferencia tenía una corriente en este sentido. Sí, creo que era en ese sentido. No, mentira, era al revés. Sí, veamos bien. Volvamos. Ah, sí, iba en ese sentido. Ok, entonces la corriente de la circunferencia va en ese sentido. Y dijimos que las líneas de campo para la circunferencia como que la encierran, sí, pero de una manera un poquito más extraña. Y nos salió entonces como calculando que las líneas prácticamente entran, ¿sí? Entonces, justamente acá en el origen, entran, van en este sentido. ¿De acuerdo?
Entonces, si vemos justamente en el plano, fitongo coincide con catongo, pero con sentido opuesto. Ok, alguien está explicando otra explicación de cómo hacer el producto cruz. No me voy a atrever a leerla y explicarla porque siento que voy a fallar completamente. Así que eso. No sé si queda alguna otra pregunta sobre esta P1. Ya, entonces voy a pausar la grabación para hablar con ustedes 5 segundos porque llevamos casi 1 hora y media y solo hemos hecho una pregunta. Y entonces hay que tomar una decisión si esto lo continuamos ahora o lo continuamos mañana. ¿Sí? Entonces voy a pausar.